quiero mostrar cómo ya quedó establecido que en México los delincuentes van a decidir tu vida personal. Los delincuentes. Las bandas del crimen organizado van a decidir qué puedes vender, qué no puedes vender, y te van a cobrar derecho de piso, o sea, te van a extorsionar en todo el país y en todo tipo de negocios. Antes era para las grandes empresas, ahora hasta para los puestos ambulantes, hasta para un puesto que venda tacos o tostadas, en todo los delincuentes te van a extorsionar. Eso es gravísimo. A ver si me entiendes. El que la delincuencia decida tu vida es terrible. Van a decir, bueno, un gobierno puede ser de lo peor, como el de López Obrador, pero lo más grave es que los delincuentes decidan tu vida y te extorsionen y te pidan una cuota fija porque abras tu negocio, tu carnicería, tu zapatería, tu restaurante, tu tlapalería. Es terrible, eso están haciendo ya. Y no lo digo yo, lo sabe todo México, los que no se quieren hacer tontos. Aquí dice claramente, el crimen organizado fija cuotas de 20% a pequeños negocios. Aquí lo dice. Crimen fija cuotas de 20% a pequeños negocios. Pequeños negocios. Tu negocio. Si tú tienes una papelería, una paletería, un restaurancito, una fondita, un puesto de frutas, el crimen organizado te va a exigir que le des 20% de lo que ganas. Y uno dice, ¿con qué derecho? Porque son delincuentes. Aquí dice, ya lo leyeron, crimen fija cuotas de 20% a pequeños negocios. Y luego dice, tienditas, panaderías, carnicerías y otros giros se enfrentan a diario a la disyuntiva de pagar para que les permitan seguir trabajando o cerrar sus puertas. Inclusive también para que sigan viviendo o los maten de los pequeños negocios. Creo que no se han dado cuenta que este gobierno de López Obrador, de Morena, fue el que empoderó y extendió a todas las bandas del crimen organizado por todo el país. Y van a seguir operando. A ver, habrá errores de una cosa y otra, pero esto es lo más grave, o de lo más grave. Eres obradorista, no me entiendes, ¿verdad? Te estás haciendo pato, o ya le cambiaste, o va a decir que estoy diciendo mentiras, o que el periódico por eso no puse el nombre del periódico, para que no digas que es la mafia del poder, el periódico. Yo me pregunto qué es peor en este gobierno del López Obrador, porque todo está mal, todo. Uno dice, les voy a decir que es de lo peor. Voy a ponerlo en varios puntos. Número 1, que el crimen organizado, los delincuentes se metan en tu vida diaria. Vaya a asaltarte, robarte y todo, que se metan y te extorsionen en tus negocios. Pequeños negocios, no se diga grandes negocios.
Segundo, que haya destruido Obrador las instituciones al máximo. ¿Qué significa eso? A ver, un país, una sociedad, no se dirige por personas individuales, se dirige por medio de instituciones. ¿Qué es eso? Por ejemplo, para atender la salud se crea una Secretaría de Salud o un Seguro Social o un ISSSTE. Esa es una institución. Para llevar educación primaria a los niños se crea una institución que se llama, por ejemplo, Secretaría de Educación Pública. Esa es una institución. Y muchas subsecretarías. Toda institución que existe es necesaria y muy importante. Y durante muchos años, sexenios completos se fueron formando instituciones, todas útiles y necesarias, las que se han creado. Y viene López Obrador a destruirlas. Ah, porque había corrupción. No, no la destruyó porque hubiera corrupción. La destruyó porque es un hombre venenoso, vengativo, destructor. Como esas instituciones se hicieron en sexenios anteriores, las creó Calderón, las creó Zedillo, las creó Salinas de Gortari, las creó Peña Nieto, las creó Fox, las creó Adolfo López Mateos, durante pues más de casi 100 años se fueron construyendo instituciones necesarias. Y son necesarias las instituciones y los fideicomisos y las secretarías y las subsecretarías, porque de esa forma, para hacer cualquier cosa, la secretaría o la institución tiene un grupo de expertos y un presupuesto para atender eso de la mejor manera posible. Si destruimos esa institución o fideicomiso o secretaría, esa función ya no se puede realizar bien, o ya no se puede realizar bien, porque deja de ser una institución especializada. Y si no hay institución especializada, personas independientes que no saben nada de eso van a decidir. Ese es el grave problema de destruir instituciones. Destruir una institución es destruir al país, a la sociedad, al individuo. Y López Obrador vino a destruir instituciones. ¿Cuáles destruyó? Muchísimas. Muchísimas. Y quiere seguir destruyendo. Eso es lo más grave. Tercer punto, lo más grave, tercer punto, es haber enseñado López Obrador a la población que hay que violar la ley. Porque López Obrador es un delincuente que viola la ley todos los días. Ay, no es cierto, ¿sí? Viola la ley. Y está diciéndole a la gente, hay que violar la ley si quieren lograr algo. Un ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó, esa es la ley, dictaminó que en el 2006 el que ganó la elección presidencial fue Felipe Calderón. Porque la ganó Felipe Calderón, no hubo fraude. Y ahora se atreven a poner en los libros de educación básica, a los niños, que hay que violar la ley, que no vale la ley, al poner en unas páginas diciendo que en el 2006, palabras más, palabras menos, le robaron la elección a López Obrador, lo que es una mentira de enfermo mental de López Obrador y su gobierno. Y
que el Tribunal Electoral violó la ley al declarar a Felipe Calderón ganador. Le está diciendo a los niños, hay que ser delincuentes, hay que violar la ley. No hay que respetar la ley, hay que violarla. Y decir, el tribunal viola la ley. Esa enseñanza es gravísima. López Obrador enseñó que viola la ley. Siempre, hasta lo decía en su conferencia mañanera. El Tribunal Electoral dice que yo no puedo hablar, criticar a los de la oposición, pero lo voy a hacer. Porque es necesario. O sea, voy a violar la ley porque es necesario. Fíjense nada más. ¿Por qué creen que Xóchitl Gálvez se empoderó? Porque un juez, la ley, dictaminó y obligó a López Obrador a que Xóchitl Gálvez podía defenderse en su mañanera de la calumnia que le hizo Obrador a Xóchitl Gálvez. ¿Y qué hizo? La desobedeció la ley, la orden judicial. Y por eso en el 2000, por eso a López Obrador se le desaforó en el año, creo que 2004, 2005, por desacatar la ley, desacatar 4 veces una orden judicial que le indicaba que no podía construir en el predio El Encino, un predio de un particular. Y el que lo desaforó fue el Congreso, los diputados, no fue Vicente Fox. Y él, Obrador, se empeña en mencionar a Fox. Fue el Congreso. Y fue un ciudadano particular que le ganó el juicio a López Obrador y violó la ley López Obrador. Entonces, López Obrador está diciendo violar la ley porque él nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque no tenía el requisito de 5 años de residencia y ciudadanía en la Ciudad de México. Entonces nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legal. Ocupó esa función, pero nunca lo fue. No es presidente de México. ¿Por qué? Porque violó con mucha anticipación los tiempos de campaña. Más de 4 o 5 años antes ya estaba haciendo campaña. Eso era motivo para que ya no pudiera ser candidato. Porque fue financiado con dinero ilegal del narco, de desvíos de dinero, que dice que lo que le daba Pío y su hermano eran aportaciones, no eran desvíos de dinero, y violando los topes de gastos de campaña. Y por muchas cosas más, nunca ganó la presidencia. Violó los tiempos de campaña, los gastos de campaña, los financiamientos de campaña, todo lo hizo mal. Él no es presidente de México. Ocupa esa función por haber violado la ley y haber sabido engañar. Tampoco él ya no es presidente de México, porque en su farsa de revocación de mandato, que el corrupto Saldívar de la Suprema Corte de Justicia logró que se cambiara a ratificación de mandato, revocación y ratificación de mandato, y donde votó el 17%, ilegalmente, porque eran de Morena los que votaron, no podían los que participaron, y Obrador se metió, no podía meterse. Bueno, aún así votó el 17%. Claro, el resultado fue que la mayoría decía que se quedara, pero en una encuesta de un periódico, sin ningún interés personal, le preguntó a la población si querían que siguiera López Obrador o que terminara, dejara. El 61% dijo que prefería que se fuera y el 39% que se quedara. Ese es el resultado. López Obrador ya no es presidente de México, pero sigue en esa función. Entonces se iba a violar la ley. Otra cosa grave de Obrador, enseñó a vivir en conflicto. López Obrador es el hombre más conflictivo de la historia de la humanidad. Desde que aparece él en la vida pública, todos los días se ha peleado, ofendido, calumniado a alguien. Toda la vida vive en pleito contra la iglesia, contra las empresas, contra los periodistas, contra los jueces, contra las mujeres, contra todos. Contra los países como España, Bolivia, Perú. Contra la ONU, contra todo el mundo. Es un enfermo mental de odio. Eso es una enseñanza muy grave. Enseñar
a vivir en conflicto y a generar odio y división. Una más es que la educación, que es la base de una sociedad para que ésta progrese, la destruyó. La destruyó al quitar la reforma educativa que había puesto Peña Nieto, que era excelente. Y al poner unos libros de López Obrador, unos libros de educación básica verdaderamente idiotizantes. Y claro, ya surgió que en las pruebas internacionales de PISA, que mide el desempeño económico de los estudiantes de 15 años, pues México cayó enormemente, muchos puntos, en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora. Claro, es un fracaso. Otra cosa gravísima que hizo López Obrador es ser el mayor asesino de México. Asesino porque por su culpa, por falta de medicamentos, han muerto muchas más personas que en secciones anteriores. Por su alianza con el crimen organizado, hayan matado a 98 candidatos, los de las bandas del crimen. Que por su forma en que gobierna haya aumentado la delincuencia y el número de homicidios, que actualmente va en 175,000, más homicidios que en todos los sexenios anteriores. Que aunque diga que está bajando, de todos modos ya es el sexenio con mayor cantidad de homicidios, con mayor delincuencia. Por ser el peor en el manejo del COVID, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que lo puso en el último lugar o penúltimo lugar de los países que investiga la OMS, como 140, 150 países, el peor. Y se demuestra porque México fue primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID por culpa de Obrador. Primer lugar en letalidad, tercer lugar mundial de muertos en el COVID México, que después en la parte fuerte, ya después ya bajó y ya han variado las cifras, y él pone unas cifras mentirosas, completamente farsantes. Por mayor cantidad de masacres, de desaparecidos, ese es su peor legado, ser el mayor asesino de México, ser el destructor de las instituciones, ser el mal ejemplo y destructor de las leyes, ser el narcodictador asociado al crimen organizado que ya se empoderó de México. Dañar la salud, dañar la educación, empobrecer a México, aunque diga lo contrario. Porque México ya es más pobre, ya hay más pobreza, porque la clase media se convirtió en clase pobre. Más de 10 millones de mexicanos cayeron de clase media a clase baja o pobre. Hay más pobreza, aunque algunos de clase pobre con su pensión mejoraron tantito. El país cayó, aumentó la pobreza. Es el peor sexenio económico, que presume que es grandes logros del crecimiento económico. Falso, porque otra de las peores hechos de Obrador es el más mentiroso. Es cierto que México en el último año ha mejorado, pero es el crecimiento económico de rebote. Después de la caída tan grande que tuvieron los países con el COVID, la economía, cuando terminó el COVID se empezaron a recuperar a pasos rápidos. Y ese crecimiento rápido lo tienen todos los países. Pero México lo presume como él es el que está creciendo mucho. No, todos. Pero aún así sigue estando por debajo del crecimiento económico de todos los secciones anteriores. Es más, antes del COVID, en el año 2019, a finales de 2019, México cayó el PIB al 0%. Después de haberlo dejado Peña Nieto al 2.5% del PIB, cayó el 0%. Ya lo convirtió antes de la pandemia en el peor sexenio económico de más de 40 años. Luego viene la pandemia y la agarra de pretexto que el fracaso económico es por la pandemia. No, antes de la pandemia ya era el gran fracaso económico.
Y son muchos las cosas que ha hecho mal Obrador, pero esto es gravísimo, ¿eh? Esto es gravísimo. No sé si me crean. Que las bandas del crimen organizado se hayan apropiado de todo el país y te van a imponer todo, todo te lo van a imponer y te van a matar y te van a seguir asaltando. Sí, y te van a decir si puedes abrir tu negocio, si lo quieres abrir tienes que darles el 20% de lo que hayas vendido, por lo menos, y si no te matan. Ese es el gran logro de Obrador, haber puesto al crimen organizado en todo el país. Porque él solo es un enfermo mental, es un loco. Mató a su hermano, su nombre de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador, es un corruptazo, plagió tus tesis, los libros que dice que escribió no los escribió, él ya los reconoció, nada más los mandaba a hacer y luego les ponía su nombre. Era corrupto como trabajador, cobraba sin trabajar en alguna instancia de gobierno. No fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no es presidente, todo es una cosa horrible. Es un hombre maligno, es el anticristo. Curiosamente, pasando a otro concepto, simbólicamente, tiene la clave del anticristo, el 666, porque su nombre tiene 24 letras y 2 más 4 da 6. Su fecha de nacimiento, poniendo todos los dígitos, día 13 del mes 11 de 1953, ponemos todos los dígitos así y da 24, 2 más 4, 6. Y su partido que él fundó, Morena, tiene 6 letras, 6, es el 666, pero si la clave del anticristo, pero si además asesinó a su hermano, genera odio y división, es el mayor asesino de México, empoderó el crimen organizado, empobreció el país, aumentó la delincuencia, es el más corrupto que ha tenido México en todos sus tiempos, en todos los tiempos. Ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, ya lo dijo World Justice Project. Y si además todo esto es lo peor que es López Obrador, es el anticristo, asesino, corrupto. Ya lo declararon el tirano mundial en el 2022. Mundial, el peor dictador, tirano mundial. Son datos que existen. Index Censorship dice eso. Ya lo consideraron un dictador porque fue declarado su sistema de gobierno híbrido, o sea, dictatorial. Él dice que no es dictador. Bueno, pues él que va a decir puras mentiras. Él no vino a gobernar, vino a mostrar su enfermedad mental, psicópata, destruir todo lo que hicieron otros, a compararse y rivalizar con todos, a ser seguidor y admirador de delincuentes, por eso el crimen organizado, de dictadores, por eso es el que apoya a los dictadores como Daniel Ortega, a Maduro, a Evo Morales, porque él es el dictador. Todo esto, por eso, de a los terroristas, apoya a los terroristas del grupo Hamas, del grupo islámico de Hamas, a Putin en su agresión a Zelensky de Ucrania. Es de lo peor el observador. Y sonríe como loco, pero aprendió un discurso a hablar bonito, que la honestidad, que los pobres, puro discurso, es un merolico, farsante y pendenciero. No hay un solo día que no agreda a alguien de alguna forma. Ese es su mayor legado, el presidente de la mentira, del asesinato y del odio, de la corrupción, la pobreza, la delincuencia, la opacidad. El representante de la maldad, López Obrador. Gracias.